Welcome everybody, to those of you here in the room and also those of you joining us remotely. Buenas tardes y bienvenidos a todos los que están aquí en la sala y también los que están por ahí. And I'll just introduce our presenter. Y entonces vamos a presentar al Daniel R. Ortega III, R. Ortega el tercero, who is a Phoenix family law attorney, quien es abogado de Phoenix, especialista en el derecho en lo familiar, born and raised in Phoenix, nacido y criado en Phoenix, and he has both his undergraduate and his law degree from ASU. Y es formado tanto del ¿cómo se llama? El posgrado o su título de Derecho y también su bachelor de ASU, de la Universidad Estatal. And we're very lucky to have him here to present this information to us in Spanish today, so thank you, Daniel. Y nos toca muchísima suerte en tenerlo aquí para darnos esta información y muchísimas gracias, Daniel. Take it away, Daniel. Adelante. Muchas gracias a Gretchen y a todos por invitarme a venir a platicar con ustedes aquí en la sala y también que están asistiendo ahí por internet. Me llamo Daniel Ortega, yo soy abogado de derechos de familia en Phoenix, Arizona, como comentaron antes. Y ha practicado en este área de leyes por 6 años ya. Y antes de empezar en este área, también trabajé por un juez en la corte de familia por 3 años. Y esa es la razón que yo empezó a practicar en esta área de leyes, porque lo conocí durante ese tiempo y la experiencia que obtenía ahí en la corte del condado de Maricopa. Vamos a hablar muy generalmente sobre la ley de los derechos de familia y también el proceso. Y quiero empezar a platicar sobre los tipos de casos que van a haber en la corte de familia. Hay 3 casos que oyen esa corte. La primera es casos de divorcio. El segundo es casos para establecer derechos de paternidad y también el tercer es modificaciones. Okay. Los casos de divorcio, pues eso es cuando 2 personas que están maridos quieren divorciar. Los casos de establecer derechos de paternidad es para partidos que no están casados, pero el padre quiere establecer sus derechos a un niño que nació afuera de un matrimonio. El tercer es modificaciones de órdenes de divorcio y para establecer derechos. Entonces, cuando estos casos llegan a un orden final, puedes regresar a la corte a modificar esos órdenes si hay un cambio de circunstancia. ¿Okay? Primeramente quiero hablar sobre los casos de divorcio. Hay 2 cosas que van a determinar la corte cuando llegas para un divorcio. Y esos son la división de la propiedad y las deudas. Y el segundo es el plan de crianza. Aquí en Arizona reconocemos un concepto que se llama propiedad de la comunidad. ¿Okay? Y abajo esa regla de la corte y la ley de Arizona, cualquier propiedad o deudas ustedes han adquirido durante el matrimonio es la propiedad de la comunidad y va a entrar a la corte y la corte va a dividir todo eso, esa propiedad durante los 2 partidos. ¿Okay? Ese para la propiedad y las deudas también. También si hay niños involucrados en ese divorcio, la corte necesita establecer un plan de crianza. Y el plan de crianza tiene 3 áreas.
Primera, las decisiones legales. ¿Okay? ¿Quién va a tener la tutela a hacer las decisiones legales por los niños? ¿Okay? La segunda es el tiempo de crianza, que va a ser el horario que los niños van a estar con papá o con mamá después del divorcio. Y el tercer es el manutención de niños, o como se llama, child support. Y la propiedad y las deudas, eso es más fácil, yo pienso, en este tipo de casos. Nomás necesito entender qué es la propiedad y las deudas de la comunidad y a ver cómo lo vamos a dividir entre los dos partidos. ¿Okay? El más difícil es el plan de crianza. ¿Okay? ¿Qué va a pasar con los niños después de este divorcio? Y normalmente el tiempo de crianza, vamos a platicar sobre este área primeramente y después a hablar sobre la propiedad. Sí. Y también si tienen preguntas durante esta plática, por favor, estoy dispuesto a oírlos durante la plática. ¿Okay? No necesitamos esperar hasta final. ¿Okay? Primeramente vamos a platicar sobre las decisiones legales. ¿Okay? Las decisiones legales es quién va a tener la autoridad de hacer las decisiones más importantes por los niños. Y esos son en los áreas de los áreas más importantes de educación, de decisiones médicos y de decisiones de religión. ¿Okay? Hay hay dos maneras que el juez o los partidos pueden arreglar o el juez puede ordenar quién va a tener las decisiones legales. Y cuando entran a la corte, normalmente lo que presume la corte es que es en el mejor interés de los niños a tener los dos padres involucrados en todas las decisiones más importantes. ¿Okay? También uno de los partidos pueden entrar a pedir a la corte para la tutela exclusiva. Y en esa circunstancia, uno de los padres están pidiendo a la corte que ellos quieren hacer todas las decisiones sin el consentimiento o el acuerdo del otro partido. ¿Okay? Con la tutela compartido entre los dos padres, en esa circunstancia, los dos padres necesitan platicar y llegar a un acuerdo sobre qué va a ser la decisión sobre los niños en esas áreas. Por ejemplo, si uno de los niños van a entrar a escuela y están operando abajo un orden de la tutela compartido, los dos padres necesitan platicar, llegar a un acuerdo y esa decisión es lo que van a hacer. Los dos partidos no pueden decidir por el niño sin el consentimiento y el acuerdo del otro partido. ¿Okay? Abajo un orden de la tutela compartido, hacer una decisión solo sin el acuerdo del otro partido es una violación de ese orden. ¿Okay? Y el otro partido puede regresar a la corte a pedir por un castigo del otro partido si hay una violación de ese orden. El castigo puede ser un castigo de pagar una multa, un castigo que el otro partido va a tener la tutela exclusiva en esa circunstancia. Hay varias cosas que la ley permite al juez hacer si alguien llega y puede mostrar al juez que uno de los partidos violó ese orden. ¿Okay? Entonces, la tutela compartida necesitan llegar a un acuerdo antes de hacer cualquier decisión que hacer. Abajo un orden de la tutela exclusiva, la mamá o la papá, la persona que tiene esa tutela, pueden hacer esas decisiones solos. Entonces, si llega el tiempo que el niño va a ir a una escuela,